Gustavo Petro sale de la lista Clinton, Néstor. Javier, gracias. 6 de la mañana, 21 minutos. Anoche tarde, Felipe, buenos días. La Cancillería colombiana emite, en momentos en que el presidente Petro estaba hablando en televisión, emite un comunicado diciendo que la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, no dijo lo que había dicho en una entrevista con un periodista de la agencia Bloomberg en Madrid. Lo dijo y la agencia Bloomberg transcribe la entrevista con preguntas y respuestas de la ministra de Exteriores, a quien yo creo, Felipe, y es muy grave, se le chispoteó que el presidente Maduro estaba considerando una salida, irse del poder en Venezuela, y que el presidente Maduro, y lo dijo la ministra, está buscando una mediación para salir del poder, y que al presidente Maduro no le molestaría irse del poder si no lo meten en la cárcel. Por supuesto, estos son palabras mayores viniendo de un país amigo del gobierno de Maduro. Sí, no me sorprendería, Néstor, que el gobierno colombiano, por medio de alguien, no sé si el propio presidente o la canciller o algo, esté mediando para una salida distinta a la que todos estábamos pensando para el dictador Maduro. No me sorprendería para nada. Lo que creo es que ella cometió una imprudencia, pero algo está ahí, hay algo ahí detrás. Felipe, algo está pasando, informan medios de comunicación muy serios en Estados Unidos. Acuérdate que el presidente Maduro ofreció irse en un plazo de 2 años. Pero eso no se lo aceptó Estados Unidos. Lo rechazó el gobierno del presidente Trump. Que hay una negociación en marcha, lo confirmó sin quererlo, como el Chavo, ¿se acuerda? Sin querer queriendo. Sí, como la chimoltrufia, ¿no? La canciller digo una cosa, digo la otra, ¿no? Y entonces, como se armó tal revuelo, la Cancillería emite un comunicado, Camila, en el que dice que no corresponde o que la canciller fue citada fuera de contexto. Y es un muy corto comunicado, Néstor. Oyentes, buenos días. El comunicado tiene 3 párrafos. Dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre el supuesto apoyo de Colombia a un plan para la salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista. El gobierno colombiano respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en asuntos internos de los demás países y que respeta la soberanía del hermano país de Venezuela. Este comunicado termina además, Néstor, con un mensaje a Maduro, a Venezuela, después de ese sin querer queriendo de la canciller. Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicada en medios de comunicación. Termina así el comunicado. Dice descontextualizado, pero es que ahí está la transcripción, palabra a palabra, de la canciller Villavicencio en Bloomberg. Que la hace simultáneamente desde España. Anoche la agencia Bloomberg, ya les voy a contar desde Madrid, que la agencia le publica preguntas y respuestas de la canciller Villavicencio sobre el tema de Venezuela y la eventual salida de Nicolás Maduro. Sí, la explicación es muy mala de que está descontextualizada la declaración porque pues la declaración se transcribió literal, ¿no? Fue exactamente lo que dijo la canciller y fue replicado además por diversos medios de comunicación un poco después, pero era claro, Néstor, que esa afirmación era extraña y que iba a ser rectificada rápidamente. Cuando yo la vi, alguien me preguntó sobre el alcance de esa declaración, yo dije, pues es que el presidente Petro no la ha visto, apenas la vea, habrá un desmentido, como en efecto ocurrió, porque pues aunque de alguna manera el plan está dentro de lo que el presidente ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Que hay que el presidente Petro, que hay que repetir las elecciones, que hay que volver a hacer unas nuevas elecciones. Y claro, cualquier negociación con una salida de Maduro, pues tiene que terminar con unas nuevas elecciones y no reconociendo el resultado de la que ya ocurrió. Como se le chispoteó a la canciller, usted podría llegar a la conclusión de que claro que están dando una negociación y que la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe está causando este efecto, es decir, el susto que provoca ese portaaviones, el Gerald Ford, está teniendo consecuencias. Pero es difícil creer que la canciller se inventó eso. Es decir, puede que se le haya chispoteado, pero es una verdad. No, pero es que además coincide con lo que... La canciller dijo lo que está pasando. No, porque coincide con lo que están informando en Estados Unidos y coincide con unas gestiones que está adelantando Brasil a través del presidente Lula. Algo se está moviendo debajo, les voy a contar, detrás de bambalinas. Lo que está en juego es, no va a ser, padre, un diciembre tranquilo. O a Maduro lo tumban o Maduro se va.
pero no creo que Maduro, como están las cosas, bueno, esto mismo yo lo he dicho antes, y Maduro me ha derrotado. Pero este Maduro parece un Maduro a punto de irse o de que lo vayan. 6:26, lo que dijo la canciller en una entrevista con la agencia Bloomberg en Madrid, que es el desmentido de la Cancillería en Bogotá. Enrique Rodríguez. Y frente a ese desmentido, las palabras que reproduce la agencia Bloomberg, una entrevista que le realizó su corresponsal aquí en España, que se llama Daniel Basteiro. Leemos textualmente lo que dice Bloomberg en su página web. El presidente Petro habla con el presidente Maduro, pregunta Daniel Basteiro, la respuesta: no. Nosotros hablamos a través de Cancillería, por los canales regulares. Hay una representación diplomática de Venezuela en Colombia y ese embajador habla con nosotros. Le preguntan de nuevo: si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿ustedes creen que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí. Yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel, que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar. Le preguntan, ¿estaría por aceptarlo? Dice el periodista Daniel Basteiro de Bloomberg. Yo creo que él aceptaría ese planteamiento, responde la canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio. ¿Y qué le lleva a usted? Le preguntan, a pensar eso, porque hasta ahora evidentemente es algo que interrumpe. No, porque bueno, ha estado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar que para mediar las dos partes deben aceptar. Por último, ¿por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión? Que haya una especie de posición más o menos común sobre ese asunto, como en otros momentos. La respuesta: Brasil ha propuesto ser el mediador y lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo, no solamente Venezuela debe de aceptar, el gobierno de Maduro también debe aceptar la oposición. Si las dos partes aceptan la mediación, podría llegarse a algún acuerdo. Yo creo que en eso seguimos insistiendo, en que haya esa posibilidad de mediación. Eso es lo que le dice la canciller, aunque posteriormente lo rectifique, lo que le dice la canciller, y lo cuenta esta mañana la agencia de noticias Bloomberg, Néstor. Y claro que el gobierno de Maduro lo niega. Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro anuncia el fortalecimiento, que van a instalar misiles y armas pesadas alrededor de Caracas para defenderse en caso de que haya una invasión de Estados Unidos. Pero anoche Diosdado, en su programa de televisión, termina hablando de esa supuesta negociación. En Caracas, 6:29 minutos en Colombia, Santiago Martínez. 7:29 aquí en Caracas, Néstor. Ni a corto o mediano plazo, ni en 2 años, como han señalado algunas versiones de prensa, el gobierno de Nicolás Maduro piensa en algún tipo de negociación que los haga entregar el poder acá en Venezuela. Lo que sí señalan es que diálogo con mucho gusto, pero sin claudicar, es decir, sin renunciar, descartando entonces todas las informaciones de los últimos días, las últimas semanas, de que estaría en desarrollo algún tipo de conversación para salir del chavismo del poder en algunos días o en algunas semanas. Diosdado Cabello, anoche tarde, en ese programa de televisión de todos los miércoles, en su maratónico programa de 4 o 5 horas, insistió, como lo han hecho varios voceros en los últimos meses, que están dispuestos a dialogar. Incluso habló bien de tener posiciones encontradas para que efectivamente se llegue a algo, pero siempre dejando claro que negociar la salida de Maduro no está planteado. Alemania defiende el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. El diálogo lo defiende todo el mundo, entre los que sean, que hablen. Dialogar no significa claudicar. Es más, el diálogo es bueno cuando hay contradicciones, porque si no, es puro camelote. No, estamos de acuerdo, porque entonces, cuando hay contradicciones y se saben exponer las contradicciones, ahí funciona el diálogo. Poco antes, el propio Nicolás Maduro habló de nuevo de un plan de defensa integral, es decir, lejos también de algo parecido a dialogar o negociar. El planteamiento es mover armas y misiles tanto en Caracas como en La Guaira. En La Guaira, recordemos, acá cerca de Caracas, donde está el aeropuerto de Maiquetía, lo que se conoce como la Gran Caracas. Allí, con un mapa en la mano, donde delimitaba la zona geográfica, explicaba él que la idea es que se instalen las armas y los milicianos en cada calle o avenida, preparados para lo que pueda suceder. Y aclaraba el mandatario venezolano que este plan no lo hizo un grupo de expertos, sino las mentes pensantes del pueblo empoderado. Me alegró mucho que el parque de armas de los milicianos y milicianas, de las unidades comunales de milicia, está ya instalado, funcionando. Todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles
para defender esta gran zona de la Caracas, La Guaira, sus montañas hacia el Mar Caribe y sus montañas en esta inmensidad. Esta decisión, Néstor, de mover armas pesadas y misiles para defender a Caracas ocurre o se informa solamente 5 días de que el llamado Cartel de los Soles sea declarado como grupo terrorista. El cartel es esta organización que la Casa Blanca vincula al gobierno venezolano. También recordemos que según el gobierno, más de 8 millones de personas se inscribieron en la milicia durante el proceso de alistamiento activado desde el pasado mes de agosto, cuando comenzó toda esta movilización estadounidense allí en el Mar Caribe. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la Blue, más que radio. En la locución de anoche que volvió a hacerla el presidente Gustavo Petro, comenzó pidiéndole perdón a las madres de los menores de edad muertos en los bombardeos y terminó explicando por qué volvería a bombardear campamentos de las FARC, inclusive con el riesgo de esos menores. El presidente Petro tiene la teoría diferente a la que tenía cuando comenzó este debate hace 6 años, que no se viola el derecho internacional humanitario cuando hay menores, ni siquiera cuando hay menores, en los bombardeos de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea Colombiana. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. El presidente Gustavo Petro inició su alocución anoche reconociendo el dolor y pidiendo explícitamente perdón a las familias de los menores fallecidos en recientes operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca. Lamentablemente murieron menores combatientes. Explicaré este concepto de acuerdo a los criterios del derecho internacional humanitario. No eso impide el que le pida perdón a las madres que ven morir sus hijos en combate. El presidente explicó que los menores que fallecieron no estaban en caseríos ni eran civiles, sino jóvenes armados o menores combatientes, según el derecho internacional humanitario, porque habían sido reclutados, entrenados y equipados como parte de un grupo armado organizado. Sin embargo, se distanció de llamarlos máquinas de guerra, aludiendo a la frase utilizada por Diego Molano cuando era ministro de Defensa en el 2021 en el gobierno de Duque, para justificar entonces la muerte de menores en bombardeos contra disidencias de las FARC. No soy partidario del tema de que son máquinas de guerra, son víctimas. Son víctimas, pero se les denomina menores combatientes. Y se les trata tal cual el derecho internacional humanitario, es decir, no como un combatiente adulto, no, se diferencia. En terminología se les vuelve prisioneros de guerra y se liberan a instituciones que puedan educarlos, que puedan cuidarlos, a sus familias si es posible. Pese a ese enfoque, Petro dejó claro que los bombardeos y los enfrentamientos armados no se van a detener. Si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde y criminal, cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya, entonces ellos van a reclutar más niños. Según las cifras presentadas por el presidente durante su mandato, el reclutamiento de menores se ha reducido en un 34% y en este periodo se han registrado 1.404 combates y 13 bombardeos. En este contexto, el presidente responsabilizó a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, de buena parte del reclutamiento de menores y lo denunciará ante la Corte Penal Internacional. Es el reclutamiento forzado o no, no importa, reclutamiento de menores que está desarrollando en primacía el grupo de Iván Mordisco, lo cual lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana pues pudiera procesarlo, pero no ha podido. En un apartado final, Petro respondió a la orden del Consejo de Estado de retractarse por haber llamado criminal a Joseba Grajales, presidente del Grupo Queralty, en una alocución anterior. Debo ser justo en reconocer que esa crítica estructural al modelo tiene unos límites que solo la justicia colombiana debe pasar como juicio personal individualizado. Entonces el señor José Miquel Grajales
creyó que yo estaba usando esos términos para acusarlo a él de criminal y para referirme a él como una relación de supuesta financiación de campañas políticas. Es la empresa donde estaba él, donde aparece en varias campañas políticas electorales financiando partidos políticos. A pesar de que el presidente dice que lo malinterpretaron, en su alocución del 15 de julio pasado, sí se refirió como criminal sobre José Grajales, presidente del Grupo Queralty. Está prohibido que una empresa como Queralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Queralty es un criminal en Colombia y debe irse. Porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Además de la retractación, el Consejo de Estado, recordemos que le ordenó al presidente abstenerse de realizar declaraciones que puedan volver a afectar los derechos de la organización y sus colaboradores. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista.